Un esposo adinerado arrojó a su esposa y a su hijo a la calle. Sin un lugar a donde ir, la madre y su pequeño emprendieron el camino hacia un pueblo olvidado por Dios, hasta una casa desvencijada que había pertenecido a su abuela. Pero en cuanto su exmarido llegó, ansioso por regodearse en la miseria de quien fuera su mujer, se quedó paralizado, mudo de asombro. Queridos amigos del canal Historias Reales, antes de continuar, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos ven y cuántos años tienen. Disfruten la historia. Papá sabe a dónde vamos. Lukian levantó la vista de los lápices de colores esparcidos sobre su regazo. Rita se estremeció, como si la pregunta le hubiera tocado una herida abierta. El autobús tomó una curva con brusquedad. En el reflejo del cristal, vio su propio rostro, ojos apagados, mejillas hundidas, el cabello suelto y descuidado. Claro que lo sabe, mintió apartando la mirada. Fue idea suya. La luz del amanecer se filtraba a través del vidrio polvoriento, proyectando figuras doradas sobre la suciedad. Afuera, el paisaje se desplegaba como un mosaico de épocas. Imponentes rascacielos de cristal daban paso a cabañas de madera que se inclinaban con los años. Los rótulos chillones de los centros comerciales se disolvían en campos infinitos salpicados de siluetas dobladas sobre la tierra. Es como si distintas eras se hubieran fundido, susurró Rita. Como si un siglo se hubiera superpuesto a otro sin borrar el anterior. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Lukian, alzando la mirada de su dibujo. Nada, mi amor. ¿Estás dibujando algo interesante? Un dragón, respondió. Va a proteger la casita de la que me hablaste. La casa de la abuela. La conversación de ayer, o más bien, el monólogo, retumbó en su memoria. La voz de su marido, fría y distante, interrumpida solo por el sonido del whisky al caer en el vaso. Necesito un respiro, Rita. Estoy harto de esta rutina familiar. Yaroslav estaba de pie junto a la ventana panorámica del departamento, girando el vaso entre los dedos. Llevaba 3 días sin usar su anillo de bodas. Cuando ella preguntó, él se encogió de hombros. Lo dejé en el gimnasio. No quería perderlo. Una mentira conveniente, como tantas otras. Menos mal, heredaste esa casita de tu abuela. Puedes ir allí, pensar las cosas, una sentencia dictada entre sorbos de licor ámbar. No fue una conversación ni una súplica. Fue una decisión ya tomada. Una jugada de ajedrez donde ella era la pieza negra y él, la blanca. Te toca mover. El autobús frenó con brusquedad, sacando a Rita de sus pensamientos. Última parada. Costa silenciosa, gritó el conductor mientras apagaba el motor. Todos abajo. La zona frente a la parada parecía más un claro descuidado entre la maleza, asfalto cuarteado, una banca despintada, una marquesina torcida. Rita y Lukian fueron los únicos en descender. ¿Van a casa de Petrovna?, preguntó el conductor. Un hombre robusto de rostro curtido por el tiempo les ayudó a bajar la maleta. Queda lejos, pasando el bosque junto al lago. ¿Son familia? Prima segunda, una vez removida, respondió Rita con una sonrisa cortés. He heredado la casa. El hombre silbó con sorpresa. Vaya, vaya. Antonina Petrovna era una ermitaña. Rara vez recibía visitas. Escuche, no tome el sendero del bosque con el niño. No ahora. Las lluvias desbordaron los arroyos. El camino es un desastre. Espere hasta la tarde. Quizás mi sobrino pueda llevarlos en su bicicleta. Tenemos que llegar hoy, dijo Rita con firmeza. Es una buena caminata. 1 hora, tal vez más si se pierden. Se rascó la cabeza. Sigan el sendero principal. En la bifurcación tomen la derecha. El camino serpentea hacia el río. Hay un puente de troncos. Cuidado, resbala. Gracias, nos las arreglaremos. Rita tomó la mano de Lukian. Vamos, cariño. Nuestra aventura comienza. ¿Como en mi libro de Robinson?, preguntó animado. Exactamente. Solo que estamos en un bosque misterioso, no en una isla. Llevaban más de 1 hora caminando. El sendero se retorcía entre los árboles, a veces desapareciendo bajo la maleza. El bosque susurraba sobre sus cabezas, las ramas exhalaban el aliento de la primavera. En otro momento, Rita quizá habría admirado aquella majestuosidad intacta. Pero ahora, cada paso era una lucha. La maleta se enredaba en raíces, sus zapatos se hundían en el barro. Lukian empezó a sollozar. Mamá, no puedo más. Solo un poco más, mi amor. Se arrodilló ante él. Mira estos árboles. Adivinemos cuáles son. Un roble.
exclamó. Correcto. Y aquel es un abedul. El juego ayudó por un rato. Pero el cielo se oscureció antes de tiempo. Las nubes se arremolinaban. El sendero descendió. Rita oyó el rugido del agua y sintió una punzada de temor. Cuidado, debe haber un arroyo, advirtió. Pero no era un arroyo. Era una corriente desbordada, un río forestal hinchado por días de lluvia. Un tronco resbaladizo era el único puente. Tengo miedo, susurró Lukian, aferrándose a su chaqueta. Tranquilo, conejito, su voz temblaba. Yo cruzo primero y luego te alcanzo. Se subió al tronco, los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Dejó la maleta atrás. La recogería después. La superficie mojada la traicionó. Justo cuando el aguacero reemplazó la llovizna, su pie resbaló. El mundo se volcó. Un fuego helado le abrazó la piel. La corriente la atrapó, la arrastró, la lanzó río abajo. Manoteó buscando algo, lo que fuera, para aferrarse. Mamá, mamá. El grito de Lukian perforó el estruendo del agua y la lluvia. Lukian. Jade o con acento agudo ella tragando agua. Quédate ahí. No entres. La corriente la golpeaba, la giraba, la estrellaba contra las rocas. Sus pulmones clamaban por aire. ¿Cómo era posible que nunca hubiese aprendido a nadar bien? De pronto, una mano poderosa la sujetó del cuello del abrigo, sacándola del caos. A través de su visión borrosa vio un rostro barbado, oyó el ladrido de un perro y una voz profunda y serena. Tranquila, ya te tengo. Instantes después tosía y tiritaba sobre la orilla. Un enorme perro blanco le olfateaba el rostro. Un hombre alto con chaqueta impermeable se inclinaba sobre ella, iluminado por la linterna que colgaba de su mano. Mamá. Lukian corrió hacia ella sollozando. Estoy bien, susurró Rita, abrazándolo con fuerza. No, no lo estás, intervino el extraño con firmeza. Tienes hipotermia, quizás contusiones, necesitas calor de inmediato. Soy Miroslav Belioso, médico local, y esta es Lira, asintió hacia el perro. Mi cabaña está a 10 minutos. Puedes caminar. Ese sí, gracias. Guarda los agradecimientos para cuando estemos al calor. ¿Cómo te llamas, campeón? Lukian, murmuró él entre mocos. Perfecto, Lukian. Ayúdame. Lleva la linterna y ve adelante. Lira irá contigo. Yo ayudaré a tu mamá. Con una mano, Miroslav levantó la maleta, con la otra sostuvo a Rita. Olía a hierbas y humo, fuerte, terroso, reconfortante. La cabaña emergió como sacada de un cuento, resguardada entre pinos como una centinela antigua del bosque. En su interior, respiraba calor y acogida. Una estufa chisporroteaba. Ramilletes de hierbas colgaban del techo. Herramientas extrañas y mapas adornaban las paredes. Siéntate junto al fuego, indicó Miroslav, arrojando pieles cerca del hogar. Traeré ropa seca y té caliente. Desapareció tras una puerta. Lira se acurrucó a su lado, la cabeza sobre las patas gigantescas. Mamá, susurró Lukian con los ojos brillantes. ¿Es esta una casa mágica, como en los cuentos? Casi, sonrió Rita sintiendo regresar el calor a sus huesos. ¿Y ese hombre? Tal vez sea un mago bondadoso. Miroslav regresó con ropa seca y tazas humeantes. No es elegante, pero abriga, le dijo, entregándole una camisa de franela y un pantalón de lana. Para el niño, una camiseta limpia y pantalones. Pueden cambiarse en la habitación contigua. Al regresar, él servía el té, hipérico, menta y miel. Para calentar el cuerpo y alejar el resfriado, Rita, perdida dentro de la camisa demasiado grande, dio un sorbo. El calor le brotó en el pecho, disipando el último escalofrío del río. Debo llamar a mi esposo, avisarle que llegamos, murmuró, buscando el móvil. Está empapado, dijo Miroslav. Además, aquí no hay señal. La más cercana está en la colina tras el pueblo. ¿A dónde iban exactamente? A la casa de Antonina Petrovna. Soy su sobrina nieta. Falleció y me dejó la casa. Algo cambió en los ojos de Miroslav. Un destello de reconocimiento, de interés. Entonces eres pariente de la abuela Tonia. Volvió a llenar su taza. Mujer extraordinaria. Guardiana de estas tierras. ¿La conocía? Preguntó Rita, notando en su voz una grieta que dejaba entrever más que una simple amistad. Aquí todos conocían a Baba Tonia, respondió evasivo. Pero pocos la comprendían de verdad. Su vida fue singular. Miró el reloj. Se hace tarde. ¿Su esposo? No vendrá, dijo Rita en voz baja, apretando los labios. Estamos viviendo separados. Miroslav asintió en silencio.
Una comprensión tácita pasó entre ambos. Lukian, ya abrigado, empezaba a dormirse. Rita lo acomodó en un amplio sofá, lo cubrió con una manta gruesa de cuadros. «Tu hijo se parece mucho a ti», murmuró Miroslav. Mismos ojos curiosos atentos. «Es un artista dotado», respondió Rita con el orgullo encendido en la voz. «Ve lo que otros no ven. ¿Y tú?», preguntó Miroslav de pronto. «¿Tú qué ves en lo que otros pasan por alto?». La franqueza de la pregunta la descolocó. «Yo soy restauradora», dijo. «Trabajo en el Museo Regional». «Soy restaurador», repitió él con un respeto silencioso. «Devuelves las cosas a su forma original, las sanas». La abuela Tonia también tenía ese don. Podía devolver el alma a los objetos. Es curioso. Apenas la conocí. Solo la vi una vez cuando era niño. Rita sostuvo la taza entre las manos. Cuando llegó la carta de la herencia, ni siquiera recordaba quién era. Miroslav arrojó otro leño a la estufa. La luz del fuego proyectaba sombras temblorosas sobre su rostro, firme, marcado en torno a los ojos no por la edad, sino por la vida. «Te acompañaré hasta la casa mañana al amanecer», dijo. «El sendero será aún más traicionero después de la lluvia. Y luego le mostraré a Lukian dónde crecen las fresas silvestres». Sonrió por primera vez en toda la velada. «Creo que le gustará». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Rita en voz baja. Miroslav la miró durante un largo instante, como si sopesara si debía o no abrir su alma ante una desconocida. «Porque alguna vez yo también me estaba ahogando», respondió al fin, con la mirada fija en las llamas. «Solo que no era en un arroyo. Y nadie vino a rescatarme». Se puso de pie, señalando que la conversación había terminado. «Puedes dormir aquí, junto a tu hijo. Yo estaré en la habitación de al lado. Llámame si necesitas algo». Cuando la puerta se cerró tras él, Rita permaneció un momento contemplando a su hijo dormido. Las pestañas de Lukian temblaban. Soñaba. Le acarició suavemente el cabello, tan indomable como el de su padre. Los recuerdos regresaron como una marea, el perfume desconocido en las camisas de Yaroslav, las llamadas nocturnas que siempre atendía en otra habitación, los viajes repentinos por trabajo, el hielo en sus ojos cuando ella preguntaba, la distancia creciente, cómo, poco a poco, había pasado de ser un esposo amoroso a convertirse en un extraño cortés. Lira, percibiendo su tristeza, se acercó y apoyó su cálida nariz en la mano de Rita. Ella abrazó el cuello mullido del perro y por primera vez en semanas se permitió llorar. En silencio. Allí, en medio del bosque, en la casa de un desconocido cuyos ojos habían conocido el dolor, por fin se sentía a salvo. Afuera, la lluvia primaveral susurraba entre los árboles, borrando el sendero hacia la costa silenciosa, como si le ofreciera la oportunidad de empezar de nuevo. «La casa está mirando», susurró Lukian, aferrado a la mano de su madre. Rita comprendió lo que quería decir. La vieja mansión que se alzaba entre la niebla matinal parecía realmente viva. Sus marcos tallados fruncían el ceño como cejas, los cristales miraban como ojos pensativos, y el porche abierto semejaba una pregunta muda. «No tengas miedo», dijo Miroslav, posando una mano en el hombro del niño. «Es una casa buena. Solo ha estado esperando mucho tiempo». El estrecho sendero del bosque desembocaba en un portón macizo. Los goznes oxidados chirriaron al abrirse, cortando el silencio matinal y haciendo volar a un arrendajo de un pino cercano. «Parece un cuento de hadas», murmuró Rita, contemplando el jardín invadido por la maleza. «Solo falta un príncipe que despierte todo esto». «O quizás la princesa dormida eres tú», replicó Miroslav, guiñándole un ojo con una inesperada chispa en la mirada. Su rostro, habitualmente serio, se suavizó en una sonrisa traviesa que lo hacía parecer un niño. Rita enrojeció, sorprendida por ese calor repentino en las mejillas. Una sensación desconocida para una mujer de 32 años que veía cómo su matrimonio se desmoronaba. La llave giró con resistencia, como si la casa misma se opusiera a la intrusión. Pero al fin la puerta cedió y entraron. «¡Cuánto polvo!», estornudó Lukian, el sonido resonando por las habitaciones. «Cuidado», advirtió Rita. «Cada objeto aquí guarda una historia».
Ya escudriñaba el espacio con la mirada experta de una restauradora. Bajo el polvo descansaban verdaderas joyas, un aparador de abedul carelio, un sillón con cuero agrietado y tachuelas de latón opaco, un reloj de pie detenido a las 3:22 de algún día olvidado, estanterías combadas por el peso de libros encuadernados en piel. No era solo una sanadora, murmuró Rita, acariciando el lomo de un volumen titulado Historia del Estado ruso. Era culta. La abuela Tonia sabía mucho, asintió Miroslav, más de lo que la mayoría supo jamás. Atravesó el salón. Cada tablón crujía bajo sus pasos como si la casa susurrara a su paso. La estufa está en buen estado y la chimenea limpia, informó tras una rápida inspección. Pero necesitarás leña. Te ayudaré. Ven, te muestro la cocina. Rita lo siguió observando sus movimientos seguros naturales. Conocía bien la casa. ¿Has estado aquí con frecuencia?, preguntó mientras él revisaba la vieja cocina a leña. Lo suficiente como para conocer su distribución, respondió, eludiendo la verdad. La abuela Tonia no era muy dada a recibir visitas, pero hizo una excepción conmigo. ¿Por qué?, vaciló de nuevo. Porque ambos éramos guardianes, yo del bosque y sus criaturas, ella de esta casa y de sus secretos. Mientras tanto, Lukian había descubierto un antiguo gramófono en un rincón y giraba su manivela con curiosidad. Mamá, esto es un robot de los viejos tiempos. Rita rió, de verdad por primera vez en días. No, tontito. Es una caja de música. Grande, mira. Levantó con cuidado la tapa para revelar un disco polvoriento. Rachmaninov, leyó en voz alta. Concierto para piano N2. Dios mío, adoro esta pieza. Mamá, ven rápido. La voz emocionada de Lukian la interrumpió. En una pequeña habitación lateral, que parecía haber sido un estudio, Lukian sostenía una fotografía enmarcada en plata. Mostraba a una mujer joven, de rostro firme y mirada clara, junto a un oficial con uniforme. No sonreían, como dictaba la moda de la época, pero su cercanía se intuía en la ligera inclinación de su cabeza hacia su hombro. Es la abuela Tonia. Rita dio vuelta a la fotografía. En tinta desvaída se leía: Tonia y Gleb, 1938. Sí, asintió. Y presumiblemente su esposo. Un oficial del NKVD, dijo Miroslav en voz baja, mirando por encima de su hombro. El uniforme es inconfundible. NKVD, repitió Rita. El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Antecesor del KGB y más tarde del FSB, Miroslav colocó cuidadosamente la foto de nuevo en el estante. 1938, una época oscura. El gran terror. ¿Conoces la historia, Lukian? Siempre hay que conocer la historia de nuestro país, dijo Miroslav con la mirada perdida. Especialmente las partes que nadie quiere recordar. De pronto miró el reloj. Debo irme. Tengo que revisar a María Stepanovna en el pueblo de Grip. Sacó unos paquetes de hierbas de su bolsa. Hierven esto esta noche. Después de ese baño en el río lo necesitarán. Especialmente tú, Margarita. Solo Rita, lo corrigió con dulzura. Margarita es para los papeles oficiales. Y para cuando mi jefe está molesto. Rita, repitió él, haciendo sonar su nombre con una suavidad insólita. Pasaré mañana para ver cómo te estás acomodando. Si ocurre algo urgente, ve al pozo antiguo al pie de la colina. Allí suele haber señal. O enciende una fogata. La veré. Cuando la puerta se cerró tras él, una soledad extraña se deslizó por la casa. Como si no se hubiera marchado un conocido, sino alguien esencial. Muy bien, Lukian, dijo Rita sacudiendo la cabeza para despejarla. Comienza la operación Nuevo Nido. Tú exploras el terreno, pero nada de bosque ni agua sin mí. ¿Entendido? Sí. ¿Puedo llevar mi cuaderno? Por supuesto. Pero no lo pierdas. Cuando Lukian salió corriendo, Rita se dejó caer en un sillón polvoriento y cerró los ojos. Sus pensamientos la llevaron de nuevo a la fría oficina del notario Ignat Gordeyevich Rudakov. Un hombre corpulento, de mirada aceitosa. Su sonrisa extraña aún la inquietaba cuando le entregó las llaves. Es un lugar tranquilo, pero aislado. Ten cuidado, advirtió con un matiz apenas perceptible en la voz. Si encuentras documentos, papeles antiguos, asegúrate de informarme. Es para el trámite de la herencia, naturalmente, añadió, aunque sus ojos escrutaban el rostro de Rita con una intensidad excesiva, como si intentara descifrar sus pensamientos.
Y ella lo comprendió, aquel hombre ocultaba algo que ella aún no sabía. Los días transcurrieron en calma. Rita y Lukian fueron poco a poco devolviendo el orden a la casa, sacudían el polvo, ventilaban las habitaciones, organizaban sus pertenencias. Lukian había reclamado un antiguo cenador junto al lago, cubierto de enredaderas silvestres, como su base secreta. Rita, por su parte, se dedicó con paciencia al inventario de la herencia, libros, vajillas, muebles antiguos. En una de las habitaciones encontró un escritorio tipo secreter, cerrado con llave. No había rastro de las llaves. Miroslav los visitaba a diario, trayendo provisiones del pueblo, ayudando con las tareas y compartiendo leyendas locales. Lukian se había encariñado con él desde el primer momento, y Rita también sentía una calidez silenciosa cada vez que aquel hombre enigmático cruzaba el umbral. Al séptimo día, Rita despertó con fiebre. El cuerpo le dolía, y cada respiración le punzaba el pecho. Intentó levantarse para preparar el desayuno, pero las fuerzas la abandonaron. La habitación giró a su alrededor y apenas alcanzó a sujetarse del respaldo de una silla antes de desvanecerse. «¡Mamá!». El grito asustado de Lukian le llegaba como desde lejos. «¿Qué te pasa?». «Nada, solo un poco de mareo». Le costaba articular las palabras. «Estás ardiendo», dijo el niño al posar la mano en su frente. «No te preocupes, yo te voy a cuidar». Corrió a buscar una palangana, empapó un paño y lo colocó con delicadeza sobre su frente. Rita esbozó una sonrisa débil, pero genuina. Su pequeño protector, su hombrecito. «Voy a buscar al tío Miroslav. Él es médico, te ayudará». «No, es muy lejos. Muy peligroso». Intentó detenerlo, pero la voz se le quebró y la conciencia se le desvaneció. Rita flotaba entre sueños, con momentos de lucidez en los que sentía el paño fresco en su frente, las manos pequeñas de su hijo y su voz susurrándole: «Aguanta, mamá. Estoy aquí». Después pasos desconocidos, el golpe de una puerta y una voz familiar grave y serena. «Llegaste justo a tiempo, pequeño. Tu madre tiene una neumonía severa». Manos frías recorrieron su piel. Se abrió un maletín con el crujido metálico de los instrumentos. «Esto pasa por bañarse en ríos de montaña», murmuró Miroslav. «Lukian, pon agua a hervir. Necesito preparar una infusión». A través del delirio, Rita sintió el amargo brebaje tocar sus labios, los paños siendo renovados, y voces tranquilas a su alrededor. Lukian se movía con una seriedad concentrada, ayudando en todo lo que podía. «¿De verdad eres médico?», dijo en un momento con tono solemne. «Como en el libro del doctor Aibolit». «Más real de lo que parece», rió Miroslav. «Solo que trato menos animales que personas». En su fiebre, Rita comenzó a revivir escenas del pasado. Un pasillo blanco de hospital, impregnado de desinfectante y miedo. Frente a ella, un hombre alto, de bata blanca y ojos tristes. Ella se aferraba a sus manos, suplicante. «Por favor, doctor, no apague las máquinas». «Va a despertar», lo prometió. «Me dijo que me enseñaría a dibujar iglesias. Él nunca miente». Las enfermeras lo llamaban doctor Yevgeny Nikolaevich. Se agachó para estar a su altura y le habló con suavidad. «Pequeña, tu padre está muy grave. Las máquinas respiran por él desde hace 2 semanas. Pero no ha despertado. Debes comprender. Hay reglas». «Al diablo con las reglas», gritó ella sin saber de dónde había sacado esas palabras. «Está vivo. Lo siento, solo denle una semana más, una sola». Y el doctor, rompiendo todos los protocolos, le concedió aquella semana. Al 6º día, su padre, el restaurador Isot Mikhailovich, abrió los ojos. «Está vivo», gritó la pequeña Rita corriendo por los pasillos. «Se los dije, lo sabía». Desde ese recuerdo brumoso, fue arrancada por la voz suave de Miroslav. Sentado a su lado, le cambiaba el paño húmedo con ternura. «Delira», dijo. «La fiebre no cede. Necesitamos antibióticos. ¿Vas a salvar a mi mamá?», preguntó Lukian, con la voz temblorosa. «Sí, lo haré», respondió Miroslav con firmeza. «Soy médico. Como el que salvó a mi papá», murmuró Rita abriendo lentamente los ojos. Yevgeny Nikolaevich. Le creyó a una niña pequeña y no desconectó los aparatos. «Mi padre sobrevivió. Nunca volvió a caminar, pero me enseñó a restaurar. Siempre decía, Rita, devolverle la vida a algo. Es casi una resurrección». Miroslav se quedó inmóvil, el paño en su mano, olvidado. El rostro, pálido como lienzo sin pintar.
¿Cómo dijiste que se llamaba?, preguntó con voz extraña. Yevgeny Nikolaevich. ¿Dónde fue eso? ¿Cuándo? En el hospital regional. Yo estaba en segundo grado. Mi padre cayó de un andamio mientras restauraba una bóveda. El cansancio volvió a envolverla como una manta pesada. ¿Por qué preguntas? Miroslav se sentó con lentitud. Le temblaban las manos cuando susurró. Yevgeny Nikolaevich Belesov. Era mi padre. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el crepitar del fuego y el tic-tac de un viejo reloj, marcando los segundos de una historia recién entrelazada. Fuera. El sol de primavera se enredaba en las ramas de los manzanos, proyectando sombras rendadas sobre la veranda de madera. Rita se apoyó en la barandilla envejecida, respirando el aire fresco como si lo hiciera por primera vez en años. ¡Qué dulce es respirar! Miroslav salió con 2 tazas humeantes. Al entregarle una, sus dedos se rozaron como la primera vez. Es como volver a aprender, dijo ella. Así debe ser. Se quedó junto a ella, contemplando el jardín que despertaba. Después de la enfermedad, la vida tiene otro sabor, como el pan tras el hambre, como el agua tras la sed. Se hizo el silencio, no uno incómodo, sino uno pleno, sagrado, el tipo de silencio que no necesita palabras, donde la quietud prolonga la conversación. Recordé aquel caso, dijo de pronto Miroslav. Mi padre hablaba a menudo de una niña que lo obligó a romper todas las reglas médicas. Mironka, la llamaba. Esa niña conocía a su padre mejor que todas mis máquinas. Desde entonces, siempre me pregunto, ¿qué diría aquella niña? Murió hace 2 años. Dejó esas palabras en su testamento. Por primera vez, Miroslav miró a Rita a los ojos. Ahora entiendo por qué el destino te trajo hasta aquí. ¿Eso significa que estamos conectados?, preguntó Rita sin pensar, y se sonrojó al notar que le había hablado de tú por primera vez, más profundamente de lo que jamás hubiéramos imaginado, asintió él, sin apartar la mirada. Coincidencias así son más raras que un tigre blanco nacido bajo la luna llena. Un grito alegre resonó desde el bosque. Lukian corría por el prado agitando un manojo de hierbas. Tío Miroslav, encontré la planta que me enseñaste. El niño, jadeando y con las rodillas manchadas de tierra, entregó el ramillete. Es menta. Lo hice bien. Miroslav se agachó para examinarlo con atención. Casi un joven naturalista. Esto es melisa, prima de la menta. Huélela. Acercó la planta a la nariz del niño. ¿Notas la diferencia? La menta es más punzante, más fría. La melisa es más suave. Con un toque de limón, Lukian aspiró profundamente, cerrando los ojos con deleite. Como caramelos de limón, exclamó. Tío Miroslav, ¿podemos volver al lago? Vi unas huellas raras en la arena. Iremos, lo prometo. Pero antes, enséñale a tu madre lo que dibujaste ayer. Con una sonrisa, Lukian sacó un papel doblado del bolsillo. Mira, mamá, es la nutria que vimos al amanecer. Tío Miroslav dice que vive aquí desde hace 10 años y ha tenido muchas crías. Rita desplegó el dibujo. Las líneas eran firmes, precisas. El nivel de detalle sorprendente. Su hijo siempre había dibujado bien, pero ahora había algo nuevo en su trazo. Una mirada atenta, casi científica. Es precioso, Lukian, dijo, besándole la frente. Un verdadero naturalista en potencia. El niño sonrió con timidez, orgulloso. Hora de partir, dijo Miroslav, despeinándolo con cariño. Hoy encontraremos huellas de tejón. Te lo prometo. Rita los observó alejarse, la silueta alta del hombre y la figura menuda del niño que caminaba confiado de su mano, y sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No tristeza, sino una emoción largamente olvidada, la alegría de ver feliz a su hijo. ¿Margarita Vasilievna? Una voz la hizo girar. En la verja, de pie, se encontraba un anciano delgado con gorra de cartero. Una carta debe ser entregada en mano. Le tendió un sobre color crema. Firme aquí, por favor. Aún confundida, ella estampó su firma en el desgastado libro de registros. Aquí no hay señal, comentó el cartero con jovialidad. Por eso su suegra decidió escribir a la antigua. Lo respeto mucho. Es una forma de preservar la tradición. Cuando se marchó, Rita se sentó en los escalones del porche. Reconoció de inmediato la caligrafía precisa, con una inclinación perfecta, característica de quienes fueron educados en tiempos soviéticos. Querida Margarita, te escribo porque Yaroslav, claramente, no dará el primer paso. Los hombres son criaturas orgullosas.
incluso cuando se equivocan. Especialmente cuando se equivocan. No comprende lo que está haciendo. Esa mujer, Albina, es astuta, pero fría. Se aprovecha de su posición y él está demasiado cegado para notarlo. La empresa atraviesa dificultades y temo que lo impulsa el miedo, no el corazón. Por favor, no tomes decisiones precipitadas. Lukian necesita a su padre. Sé que estás herida, pero esto podría ser tan solo una tormenta pasajera. Tu suegra, Lidia Konstantinovna. Rita dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Así que eso es todo. No solo una traición, también por dinero. Yaroslav siempre había estado obsesionado con el éxito, el estatus y el poder. Aquella nueva mujer debía haberle ofrecido la ilusión de todo ello, justo cuando su negocio comenzaba a derrumbarse. Por primera vez en mucho tiempo, Rita no sintió dolor, sino algo más cercano a la compasión. Mamá, mamá. Lukian llegó corriendo por el jardín agitando los brazos. Encontramos una piedra con letras junto al lago. Dice Vi y 1907. El tío Miroslav dice que podría ser importante. Miroslav lo seguía cargando un fragmento de piedra cubierto de musgo. Podría tratarse de un mojón, explicó, colocándolo en el porche. A principios del siglo XX, las familias nobles solían marcar los límites de sus fincas de esta manera. La Vi podría corresponder a la familia Belsky. ¿Belsky?, repitió Rita. ¿Cómo conoces ese nombre? Miroslav y Lukian intercambiaron una mirada cómplice. Dile a tu mamá, lo animó Miroslav. Mamá, el tío Miroslav dice que aquí antes había una mansión enorme y hermosa. Pertenecía a la familia Belsky. Lukian comenzó a hablar rápidamente. Y nuestra casa. Es lo que queda de esa antigua finca. Antes había un parque con fuentes, establos, hasta un faro en el lago. No exageres, sonrió Miroslav. Faro no. Pero la finca sí era muy famosa en toda la provincia. ¿Y cómo sabes eso? Rita lo miró con sorpresa. La historia local es una afición mía, se encogió de hombros. Y Baba Tonia, Lukian dice que era pariente tuya. Era mi tía abuela por parte de madre, asintió Rita. Pero apenas la conocí, solo la vi una vez cuando era niña. Vivía aislada como una ermitaña, confirmó Miroslav. Los lugareños la temían un poco, la consideraban bruja o sanadora. Decían que custodiaba algún secreto. Pero, en realidad, solo protegía su soledad. Y su pasado. Hablas como si la hubieras conocido bien, observó Rita. Mejor que la mayoría, respondió él con misterio, cambiando rápidamente de tema. Lukian, vamos a enseñarle a tu mamá cómo contar los años de un árbol por sus anillos. Esa noche, después de que Miroslav se marchara, Rita empezó a ordenar la vieja biblioteca. Una enorme estantería cubría parte de la pared, y al quitar el polvo detrás de ella, notó una irregularidad bajo el papel tapiz. Mamá. Entró Lukian con una libreta en la mano. Mira, dibujé a Lira, la perrita del tío. Está igualita, lo elogió, aunque sus dedos seguían explorando la pared. Lukian, ayúdame a mover esta estantería. Creo que hay algo escondido detrás. Juntos lograron correr el pesado mueble. Rita contuvo el aliento. Grabados en la pared, unos símbolos formaban un patrón geométrico. Y en el centro, una línea casi invisible. Parece una puerta, susurró Lukian, con los ojos brillando de emoción. Un pasaje secreto, como en las crónicas de Narnia. No exactamente, musitó Rita recorriendo el contorno con los dedos. Más bien una puerta oculta. Pero, ¿a dónde lleva? Presionó una parte elevada del diseño y escuchó un suave clic. La puerta se abrió, revelando un estrecho pasadizo con escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. «Quédate aquí», le advirtió. «No», protestó Lukian. «Yo también voy. No tengo miedo». «De acuerdo. Pero dame la mano». Con linterna en mano descendieron con cautela por los empinados escalones. El aire era más frío, cargado de humedad y olor a pintura. El haz de luz reveló un sótano transformado en taller, frascos de pigmentos, pinceles, lienzos, libros de arte y manuales de restauración. «Mamá, parece tu estudio», exclamó Lukian, asombrado. Rita no respondió. Su mirada estaba fija en un gran objeto en el centro de la sala, cubierto por una tela desgastada. Extendió la mano y tiró suavemente del borde. El lienzo mostraba un mar embravecido. Sobre la cresta de la 9ª ola, un mástil roto resistía a duras penas. Una copia inacabada de la 9ª ola de Eivasovsky. ¿Pero qué copia?,
Rita, restauradora con más de 10 años de experiencia, no pudo evitar un suspiro de asombro. «Es extraordinario», murmuró. «Observa la pincelada. El uso del color. Quien pintó esto no solo imitaba, era un maestro. Tal vez lo pintó Baba Tonia», aventuró Lukian. «Vivía aquí, ¿no?» «Es posible», asintió Rita, volviendo a cubrir el lienzo con cuidado. Entonces su atención se dirigió a un pesado escritorio en la esquina. Siguiendo su instinto, intentó abrir el cajón superior, cerrado. Suspiró decepcionada, hasta que notó una pequeña palanca bajo el tablero. La presionó y escuchó otro clic. El cajón se abrió. En su interior, un conjunto de cuadernos encuadernados en cuero, gastados por el tiempo. Rita tomó el primero con delicadeza y lo abrió en la primera página. 3 de marzo de 1952. Han pasado 15 años desde que se llevaron a Gleb. 15 años sin noticias. He dejado de esperar cartas, pero aún me sobresalto cuando oigo el motor de un coche. Absurdo. Aquí apenas pasa uno al mes. Pero el miedo persiste. Se me ha impregnado en la piel, como la pintura en mis lienzos. Un diario, susurró Rita. El diario de Baba Tonia. Las horas pasaron mientras Rita y Lukian leían embelesados las páginas amarillentas. La historia de Antonina Petrovna se desplegaba como una novela trágica. Hasta 1937 trabajé como restauradora en el Hermitage. Gleb y yo compartíamos un cuarto en un piso comunal en la isla Vasilievsky. Él servía en la NKVD, pero no era como los demás. Intentaba ayudar, buscar justicia en un sistema injusto. Quizá por eso vinieron por él. Antes de ser arrestado, me entregó una llave y una nota. Una caja de seguridad. Lo último que queda de los Belsky. Ve a la finca. Estarás a salvo allí. No lo entendí entonces. Solo más tarde, revisando sus cosas, encontré una foto antigua de una finca junto al lago Tikoye y documentos a nombre de Gleb Nikolaevich Belsky. Mi esposo era de ascendencia noble. Uno de los Belsky. Había ocultado su linaje usando el apellido de su madre. En la caja del banco hallé un joyero y un paquete de documentos. Temiendo una redada, huí esa misma noche hacia Tiki Bereg. Nadie me conocía allí. Me convertí en Baba Tonia, la herborista del pueblo, la excéntrica ermitaña. Hoy terminé de organizar los archivos de los Belsky. Escrituras de 1912, uno de los pocos vestigios de su antigua grandeza. Gleb me dijo que su abuelo, anticipándose a la revolución, escondió lo más valioso. Las joyas eran una parte, pero los documentos prueban la propiedad de las tierras en torno al lago, casi 3.000 hectáreas. Enterré el joyero y los documentos bajo el antiguo senador. Lado norte, tercera tabla desde la esquina oriental. Cavé un escondite forrado de ladrillos. Lo cubrí con tierra y planté lirios del valle encima. Si ya no estoy, que quede para quien lea estas páginas y comprenda su valor. Mamá, susurró Lukian, con los ojos encendidos. Es un tesoro de verdad. Tenemos que encontrarlo mañana, cariño. Ya es tarde. Pero mamá, esto es una aventura. Saltó de emoción. Tiene razón, dijo una voz inesperadamente. Rita se sobresaltó. Perdón, la puerta estaba abierta, añadió Miroslav. Veo que encontraron el estudio secreto de Baba Tonia. Y algo más, Rita le entregó el diario. Una historia entera. Antonina fue esposa de Gleb Belsky, un noble que vivió bajo la identidad de un agente del NKVD. Miroslav hojeó con acento agudo las páginas, con el rostro cada vez más serio. Tenemos que revisar ese senador, dijo al fin. Si las joyas y los documentos siguen allí, debemos encontrarlos antes que alguien más. Pero ya oscureció, objetó Rita. Tengo linterna, sonrió él. Y Alira. Ella ve bien en la oscuridad. Salieron hacia la orilla del lago, donde el reflejo de la luna dibujaba un sendero plateado sobre el agua tranquila. El viejo senador, cubierto de enredaderas silvestres, lucía misterioso bajo la luz lunar. Lira se adelantó olfateando el aire. Lado norte, tercera tabla desde el este, murmuró Miroslav, alumbrando con la linterna. Es aquí. De pronto, Lira gimió y empezó a cavar bajo uno de los bancos. Mamá, mira. Encontró algo, gritó Lukian. Miroslav se arrodilló y apartó a la perra. La tabla está suelta. Entre los tres levantaron la madera podrida. Debajo se abría una cavidad forrada con ladrillos antiguos. Miroslav retiró la tierra con cuidado. ¿Ves algo?
preguntó con la voz temblorosa. Un destello metálico brilló a la luz de la luna. Miroslav levantó con delicadeza un paquete envuelto en hule. Al desenvolverlo, apareció una caja de hojalata finamente labrada. En la tapa, un escudo, un oso rampante bajo una corona de 5 puntas. El blasón de los Belský, susurró Miroslav. Dios mío, de verdad lo preservó, dijo Rita, con las manos temblorosas mientras abría la caja. Dentro, reposando sobre terciopelo, había joyas antiguas, collares de perlas, pendientes de esmeralda, anillos y broches ornamentados. Pero el verdadero tesoro yacía bajo un falso fondo, un fajo de documentos en pergamino atados con cinta de seda. Desplegando el primero, Rita leyó bajo la luz: certificado de propiedad de tierras a orillas del lago Tikoye, emitido al noble hereditario Nikolai Alexandrovich Belský. Año 1912, Lukian arrebató de la caja de joyas el anillo más pequeño, con una piedra roja, y exclamó con júbilo: «Hemos encontrado un tesoro, somos verdaderos cazadores de tesoros». Rita y Miroslav intercambiaron una mirada. Ella leyó en los ojos de él el mismo pensamiento que cruzó por su mente. No se trataba solo de joyas. Habían desenterrado la historia. Una historia capaz de cambiar sus vidas. De pronto, un crujido de rama quebrada resonó a lo lejos. Lira se irguió de golpe, gruñendo en voz baja. «Guarda todo, ya», ordenó Miroslav con urgencia. «Alguien se acerca». La caja de joyas reposaba sobre la vieja mesa de roble, brillando bajo la luz matinal. Rita acarició con la yema de los dedos el escudo de la familia Belský. Un oso erguido sobre sus patas traseras, como si resguardara la corona que flotaba sobre su cabeza. Jamás imaginé tener en mis manos una pieza de la historia. Desenrolló con sumo cuidado los pergaminos, sintiendo que rozaba apenas las vidas de personas ya lejanas. Miroslav, sentado frente a ella, servía té fuerte en unas tazas de loza. Lukian aún dormía. La aventura del día anterior lo había dejado agotado. «La historia nunca es solo de otros», dijo Miroslav, deslizándole una taza. «No cuando uno se convierte en parte de ella. Puede que la sangre de los Belský no corra por tus venas, pero el destino te ha unido a ellos con igual fuerza». «¿Y qué se supone que haga con esto?», preguntó Rita, mirando los documentos y las joyas. «¿Entregarlo a la policía? ¿A un museo?». Miroslav negó con la cabeza. «Todavía no. Estudia los documentos primero. Averigua quiénes eran estas personas y qué intentaban proteger. Luego decide». Se levantó y se acercó a la ventana. «Estas tierras», dijo contemplando el bosque y el lago que centelleaban como plata fundida, «son especiales, no solo por su belleza, sino porque son lo último virgen que queda en esta región». Sacó un periódico doblado del bolsillo. «Mira esto». Rita abrió el boletín local. «Un resort de lujo transformará la costa del lago Tikoye». La foto mostraba una simulación en 3D de cabañas de cristal, de formas extrañas, como naves extraterrestres posadas en la orilla. «¡Qué monstruosidad!», murmuró. «Destruiría por completo el ecosistema». Sus ojos se posaron en el logo del promotor inmobiliario, y se congelaron. Una letra A estilizada atravesada por un rayo. «Antlers Development, la empresa de Yaroslav», susurró, sintiendo como un frío le trepaba por el pecho, así que por eso esquivaba cualquier mención a la herencia de la abuela. «Exacto», asintió Miroslav. «Estas tierras valen millones. Los desarrolladores están comprando parcelas a precio de ganga, y los documentos de los Belský podrían cambiarlo todo. Necesito verificar su autenticidad», dijo Rita, golpeando la mesa con los dedos. «Saber si tienen valor legal. Tendremos que ir al archivo regional. Te acompaño», ofreció Miroslav, posando suavemente una mano en su hombro. «Mi viejo UAS está oxidado, pero aún responde. Mañana, si quieres». Rita le regaló una sonrisa agradecida. Ese gesto sencillo le brindó más calor que el té. El momento se interrumpió con el rugido de un motor que se acercaba. Una SUV negra, elegante, subía velozmente por el camino de entrada hacia la finca. El corazón de Rita se hundió. Reconocía ese coche. Yaroslav, rápidamente, recogió los documentos y la caja. «Escóndelos». Rápido, sin decir una palabra, Miroslav tomó los objetos y desapareció por la habitación contigua. Rita escuchó el leve golpe de la puerta secreta en el taller. Los había ocultado en el escondite oculto.
La puerta principal se abrió de golpe, sin tocar. Allí estaba Yaroslav. Traje impecable, corbata de diseñador, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. A su lado, una joven de vestido ceñido y tacones imposibles. «Margarita», exclamó Yaroslav, abriendo los brazos con teatralidad. «¿Cuánto te he echado de menos?». Rita retrocedió un paso, evitando el gesto. «¿Qué haces aquí, Yaroslav?». «¿Cómo que qué hago? Vine a ver a mi esposa y a mi hijo. Estaba preocupado, ustedes, tan lejos, en medio de la nada». Se volvió hacia la mujer que lo acompañaba. «Por cierto, ella es Albina, mi asistente. Está colaborando en un nuevo proyecto». «¿Albina?». Perfectamente arreglada y con una mirada depredadora, extendió la mano. «Un placer. He oído hablar mucho de ti». «Seguro que sí», pensó Rita, notando que el reloj de Albina era exactamente el que ella había pedido por su último cumpleaños. El regalo que nunca recibió. «Papá». Lukian entró corriendo medio dormido y se lanzó a los brazos de su padre. Yaroslav lo alzó con una carcajada. «Marinero, has crecido en solo 2 semanas. ¿Lo estás pasando bien aquí?». «Es genial, el tío Miroslav y yo encontramos lugares geniales para dibujar», interrumpió Rita con rapidez. «Lukian no ha parado de hacer bocetos». «¿El tío Miroslav?». Yaroslav arqueó una ceja. «¿Y quién sería ese misterioso tío?». «Ese sería yo». Miroslav entró con calma desde la cocina, taza en mano. «Miroslav Belesov, médico local. He estado ayudando a tu esposa y a tu hijo a instalarse». «¡Qué encantador!», respondió Yaroslav con una sonrisa tensa, evaluándolo con la mirada. «El curandero rural jugando al héroe. Me pregunto qué tipo de medicina practica usted por aquí. ¿Infusiones de diente de león y sanación por fe?». Albina soltó una risita detrás de sus uñas perfectamente pintadas. «Los remedios tradicionales son más eficaces de lo que se cree», replicó Miroslav con serenidad. «Aunque también tengo un título de la primera facultad de medicina de Moscú. Si eso te tranquiliza». Yaroslav hizo una mueca, visiblemente incómodo ante la respuesta digna. «Bueno, entonces», dijo, paseando la mirada por la sala, «muéstrame esta herencia. Quiero saber qué es exactamente lo que ha heredado mi esposa». Las palabras mi esposa cayeron con intencional énfasis. Rita vio cómo el labio de Albina se contraía ligeramente. Aquella frase no le gustó. «No hay nada particularmente valioso aquí», respondió Rita con ligereza. «Muebles antiguos, libros, algunos cuadros». «¿Y los documentos?», preguntó Yaroslav de pronto. «Hablé con el notario Rudakov. Mencionó que podría haber papeles de cierto valor histórico». Rita se quedó helada. Así que el notario sabía algo. «¿Pero cómo?». «Solo la escritura de la propiedad». Se encogió de hombros. «No hay documentos históricos». «Lukian, ¿por qué no le enseñas a tu papá tus dibujos?», intervino Miroslav con naturalidad, guiñándole disimuladamente al niño. «Sí, encontré un tesoro, papá», gritó Lukian tirando de la mano de su padre. El corazón de Rita se detuvo, pero Lukian ya lo arrastraba hacia la mesa. «Mira, estos son mis tesoros. Una nutria, un tejón y hasta huellas de alce. El tío Miroslav me enseñó a distinguirlas». Rita exhaló con alivio. Miroslav asintió cómplice. El niño había comprendido a la perfección. «Ah, dibujos», comentó Yaroslav con una decepción apenas disimulada, hojeando el cuaderno. «Sí, muy encantadores. ¿Te mostramos ahora la casa, papá?». Mientras Lukian guiaba a su padre por el pasillo, Rita notó que Albina, fingiendo admirar un antiguo reloj, tomaba discretamente fotografías de las habitaciones. «¿Interesada en las antigüedades?», preguntó Rita, acercándose. Albina se sobresaltó y ocultó el móvil con torpeza. «Sí, me encantan las piezas vintage», respondió con una sonrisa forzada. «Qué suerte heredar una casa entera con historia. Aunque, claro, dudo que todo esto tenga realmente algún valor». Rita la observó con atención. «Más que nada, es un valor sentimental». «No estés tan segura», replicó Albina, negando con la cabeza. «Hoy en día hay un mercado enorme para objetos auténticamente antiguos». «Hablas como alguien del ámbito de la restauración», comentó Rita. «Debes conocer bien el valor de este tipo de piezas». En ese momento, Miroslav regresó con una bandeja. «El té está listo. Lukian me enseñó su último dibujo. Tiene un talento natural». Albina lo miró con desdén. «¿Y usted es el sanador local? ¿A qué se dedica exactamente aquí?».
¿A curar verrugas con hechizos? ¿A preparar filtros de amor? Principalmente, ofrezco atención médica básica a quienes no pueden permitirse clínicas privadas en la ciudad, respondió Miroslav con serenidad. Y ocasionalmente recuerdo a las personas que fotografiar una casa ajena sin permiso es poco ético. Albina enrojeció, pero en ese momento entraron Yaroslav y Lukian. «¡Qué casa tan intrigante!», comentó Yaroslav escudriñando la estancia. «Especialmente ese viejo armario». Señaló la estantería que ocultaba la puerta secreta. «Parece pesado. Probablemente no se ha movido en años». «No lo hemos tocado», mintió Rita. «¿Para qué lo haríamos?» «Por nada en particular». Yaroslav se giró hacia la ventana. «¡Qué vista tan hermosa del lago!» «¿Y eso junto al agua?» «Un cenador». «Uno antiguo, medio derrumbado», respondió Miroslav rápidamente. «Es mejor mantenerse alejado. Las tablas están podridas». Yaroslav le lanzó una mirada gélida. «No recuerdo haberle pedido su opinión, doctor. Usted solo es un vecino. ¿O aspira a ocupar un papel más relevante en la vida de mi familia?» «Yaroslav», saltó Rita. «Miroslav me salvó la vida cuando caí al río. Me cuidó cuando estuve enferma. Lukian lo adora». «Qué conmovedor», ironizó Yaroslav. «Un sanador rural rescatando a la damisela en apuros. Digno de una telenovela». Albina sonrió con suficiencia. «Bueno, creo que ya hemos visto suficiente. Quizá deberíamos revisar el sótano». «Está húmedo y es peligroso», contestó Rita secamente. «Y Lukian necesita comer. En cuanto a ustedes, deben de tener muchos compromisos, ¿verdad? Yaroslav, ¿no es momento de irse? ¿Tanta prisa por deshacerte de tu marido?», rió forzadamente. «Tranquila. Nos iremos pronto. Pero antes, quiero hablar contigo en privado. Cuestiones familiares». Lanzó una mirada cargada de intención a Miroslav. Este asintió, impasible. «Por supuesto, Lukian. ¿Quieres ayudarme a darle de comer a Lira? Está esperando en el coche». Una vez que se marcharon, Yaroslav se giró hacia Albina. «Espérame en el auto. Necesito hablar a solas con mi esposa». La puerta se cerró tras ella, y en ese instante, Yaroslav cambió. La máscara del esposo atento se desvaneció, revelando al calculador hombre de negocios. «¿Qué está pasando, Rita? ¿Quién es ese guardabosques y por qué siempre está contigo?» «Es médico, no guardabosques, y nos está ayudando con Lukian». «Claro», bufó Yaroslav. «Pura generosidad. Seguro que no espera nada a cambio de una mujer solitaria». «Basta», interrumpió Rita. «¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué estás aquí?» Yaroslav se acercó bajando la voz. «Escúchame bien. Estas tierras valen una fortuna. Necesito cualquier documento, cartas, escrituras, lo que sea que encuentres. Es importante para mí, para nuestro futuro». «¿Te refieres al tuyo y al de Albina?», replicó Rita con amargura. «No seas ridícula», dijo quitándole importancia con un gesto. «Albina es solo un asistente. Esto es negocio. La empresa está pasando por un mal momento». «Lo sé», respondió Rita. «Tu madre me escribió». Yaroslav se tensó. «¿Mi madre?» «Eso no viene al caso. Lo que importa es que estás tratando de usar esto en mi contra». Rita la tomó por los hombros. «No lo hagas más difícil de lo que ya es. Si encuentras algo, sobre todo documentos de propiedad, dámelos a mí. Es por Lukian, por su futuro. Yo me encargaré de todo con el notario Rudakov». «¿Qué te dijo?», preguntó ella, clavándole la mirada. Yaroslav desvió los ojos. «Nada concreto, solo que algunos papeles podrían tener valor histórico». «¿Histórico o financiero?», suspiró, irritado. «No juegues, Rita. Siempre has sido inteligente. Piensa en el futuro». «Lo estoy haciendo», dijo ella, alejándose. «Por eso vas a recibir exactamente lo que te corresponde, ni más, ni menos». Esa noche, tras una cena tensa, Yaroslav anunció que él y Albina debían regresar. «Proyecto urgente. No puedo quedarme más, pero volveré en unos días a ver cómo están». Hizo un gesto teatral al abrazar a Lukian. «Sé valiente, marinero. Protege a tu madre. Y quién sabe, tal vez encuentres más tesoros». Le guiñó un ojo. Rita se tensó. Después de despedirlos, regresó al interior de la casa y se apoyó contra la pared, con las rodillas temblorosas. En silencio, Miroslav le ofreció una taza de té. «¿Cuándo se fueron?» «Hace un momento», respondió ella tras un sorbo. «Pero tengo el presentimiento de que volverán pronto». Miroslav se acercó a la ventana. «El coche sigue allí. Están hablando». Guiada por su intuición,
Rita se deslizó hasta la ventana abierta de la veranda y se quedó paralizada al escuchar la voz amortiguada de Yaroslav. Estas tierras valen millones. Tenemos que actuar rápido. Si encontramos los documentos antes de que ella lo entienda. La voz de Albina se oyó, aguda e impaciente. Esa idiota no tiene idea de lo que tiene entre manos. Deberíamos registrar la casa. No podemos asustarla. Rudakov lo resolverá todo legalmente. Rita se apartó de la ventana, cruzando la mirada con Miroslav. Él también lo había oído todo. Bueno, dijo en voz baja. Ya no hay dudas. Tendremos que actuar con mucho cuidado. Media hora después, el SUV por fin se marchó. Miroslav recuperó la caja y el paquete de documentos ocultos en su compartimento secreto. Necesitamos un lugar más seguro, dijo. Estoy seguro de que volverán. Y no precisamente por una visita cordial. ¿Por qué le interesan tanto estos documentos al notario?, preguntó Rita, examinando los certificados amarillentos. ¿Cómo sabe siquiera que existen? Quizá tu marido no es el único detrás de estas tierras, reflexionó Miroslav. Rudakov, ese apellido es local. Creo que su abuelo administraba la finca de los Belsky. Acordaron ocultar los documentos en la guarida secreta de Miroslav y acudir al archivo regional a la mañana siguiente. Esa noche, tras acostar a Lukian, Rita bajó al salón, donde el viejo televisor murmuraba con voz apagada. No se dio cuenta de que el sueño la vencía en el sillón. Un timbrazo la despertó. Parpadeando, miró la pantalla del móvil, un número desconocido. «¿Hola? ¿Margarita Vasilievna?» Le habla Ignat Gordeyevich Rudakov. La voz melosa del notario se deslizó por el auricular. «Disculpe la hora, pero el asunto es urgente. Su esposo me informó de que ya está instalada en la finca. ¿Qué le ha parecido la herencia?» «Gracias. Todo está bien», respondió Rita con frialdad. «Dígame, ¿ha encontrado documentos adicionales? Tal vez cartas antiguas, certificados. Es importante para concluir la sucesión». Rita apretó el teléfono, sintiendo cómo crecía su inquietud. «No, nada de eso. Solo algunas pertenencias personales de mi abuela». «Ah, qué lástima», dijo Rudakov con un matiz de decepción. «Si llegara a hallar algo, por favor, comuníquese conmigo de inmediato, sea la hora que sea. Algunas cosas podrían tener valor histórico». Tras colgar, Rita miró hacia la oscuridad. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo, marcando los instantes previos a la tormenta. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban por el parabrisas del maltrecho UAS de Miroslav, que conducía con destreza por el sinuoso camino hacia el centro regional. Rita iba a su lado, aferrada a una carpeta desgastada con documentos de la familia Belsky, como si se tratase de un salvavidas en el tempestuoso mar de su existencia. «¿Sabes?», dijo suavemente, observando los abedules que desfilaban tras la ventanilla. «Jamás imaginé que terminaría peleando por tierras. Parece sacado de otra época, de otra vida. La tierra es lo único que permanece cuando todo lo demás se desmorona», respondió Miroslav. «Por eso siempre ha sido motivo de disputa, y siempre lo será». El archivo regional los recibió con su habitual silencio helado, solo roto por el crujido del papel y las voces susurradas de los visitantes. Una anciana archivera, con un moño gris impecable, examinó su solicitud y comenzó una lenta búsqueda meticulosa. «Belsky, Belsky. Sí, aquí está. Una familia noble. Poseían tierra cerca del lago Tikoye y sus alrededores. El último propietario legal, Nikolai Alexandrovich Belsky, murió en el exilio en 1932. Su hijo Gleb regresó a la URSS en 1934. Su rastro se pierde en 1937. Los miró por encima de las gafas, dejando el resto a la imaginación. «¿Y la propiedad?», preguntó Miroslav, impaciente. «Nacionalizada en 1918», respondió la mujer con sequedad. «Parte se destinó a una granja estatal, el resto a reserva forestal. Tras 1991, el bosque se convirtió en área protegida y las tierras agrícolas fueron vendidas». Empujó hacia ellos una pila de carpetas polvorientas. «Aquí tienen registros de propiedad, traspasos de derechos, documentos de nacionalización». El tiempo dentro del archivo se desvaneció. Rita, habituada al trabajo minucioso de restauradora, copió datos con cuidado, cotejó fechas y fotografió documentos. «Mira»,
dijo, mostrando una hoja amarillenta a Miroslav. La mansión Belsky, 1908. Es la base de la finca actual. Y aquí está el mapa de tierras, casi toda el área que rodea el lago. Miroslav dejó escapar un silbido bajo. Si se valida la autenticidad de los documentos de 1912, anularían todas las transacciones posteriores, dijo con gravedad. Su siguiente destino fue la administración regional, un edificio austero de la era soviética, donde el aire de los pasillos olía a papel envejecido y polvo burocrático. En el Departamento de Planificación Territorial, un funcionario demacrado con la chaqueta arrugada frunció los labios al oír mencionar Tiki Bereg. Sí, existe ese proyecto. Un resort de lujo llamado la Surnaya Dolina. Inversión cercana al millardo. Antares Development ganó la licitación. Bajó la voz, aunque hay rumores de que no fue del todo legal. Había propuestas mejores que, de pronto, fueron desestimadas. ¿Sobornos?, preguntó Rita sin rodeos. El funcionario hizo una mueca. No dije eso. Pero hubo algo con el informe ambiental. Inicialmente, los ecologistas rechazaron el proyecto y luego, de repente, lo aprobaron. Y el jefe de la comisión cambió su Toyota por un Mercedes. Rita y Miroslav intercambiaron una mirada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Durante la consulta legal, fueron recibidos por un abogado de edad avanzada, mirada aguda y barba meticulosamente recortada. Tras escuchar su historia y revisar los documentos, permaneció un momento en silencio, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Técnicamente, dijo por fin, los documentos de 1912 podrían constituir una base jurídica para revisar la titularidad del terreno. Pero deberán probar su autenticidad. Hizo una pausa. Y también la continuidad de la propiedad, es decir, el vínculo entre los Belsky y los actuales herederos. Antonina Petrovna era la esposa de Gleb Belsky, respondió Rita en voz baja. Pero yo no soy pariente consanguínea. ¿Heredó de ella legalmente? Sí, mediante testamento. Entonces hay posibilidades. Especialmente si se demuestra que la nacionalización fue realizada de forma improcedente. El abogado se recostó en la silla. Pero le advierto, esto será una guerra. Y no solo en los tribunales. Cuando hay tanto dinero en juego, la gente recurre a métodos de todo tipo. Sus palabras resultaron proféticas. Al regresar a Tiki Bereg, encontraron la casa con la puerta abierta de par en par y el interior sumido en el caos. Cajones revueltos, pertenencias esparcidas, libros arrancados de los estantes. «Lukian», gritó Rita, entrando en pánico y corriendo dentro de la casa. «Lukian, ¿dónde estás?» El niño salió corriendo de detrás del sofá, pálido, los ojos enrojecidos de tanto llorar, y se lanzó a sus brazos. «Mamá», lo revolvieron todo. Buscaban la caja. Rita cayó de rodillas, abrazando con fuerza al pequeño que temblaba. «¿Quién, cariño? ¿Quién vino?» «Un hombre con traje, como el de papá y dos grandotes», sollozó Lukian. «Me escondí en la habitación secreta». Se enfadaron porque no encontraron la caja ni los papeles. Decían que los habías ocultado. Miroslav maldijo por lo bajo mientras recorría con la vista los destrozos, Rudakov, y seguramente sus matones. «Menos mal que llevamos los documentos con nosotros, no podemos quedarnos aquí». Rita apretó con más fuerza a su hijo. «Podrían volver. Vendrán conmigo», dijo Miroslav con determinación. «En la cabaña del bosque estarán seguros. Solo empaquen lo imprescindible». Partieron al anochecer, dejando atrás las ventanas destrozadas de la finca. Mudas testigos del drama que se desarrollaba. Miroslav escondió los documentos y objetos de valor de los Belsky en el interior de un roble hueco, a medio camino entre la cabaña y el pueblo. Un escondite que solo él conocía. Pasaron 2 días en tensa espera. Rita mantuvo contacto telefónico con el abogado y comenzó a preparar los documentos judiciales. Lukian no se separaba de su lado y se sobresaltaba con cada sonido. El tercer día, el silencio del bosque se vio roto por el rugido de un motor. Un SUV negro conocido se detuvo frente a la cabaña, seguido por un discreto Toyota gris. «Yaroslav», exhaló Rita, poniéndose de pie de un salto. «¿Y alguien más?» Miroslav miró por la ventana. «Un hombre con traje. Parece abogado. Lukian, ve a la habitación del fondo. Quédate ahí. Pase lo que pase.
Un golpe pesado sacudió la puerta. Antes de que pudieran responder, Yaroslav irrumpió, despeinado, ojos inyectados en sangre. Una sombra del empresario seguro que había sido apenas una semana atrás. «Así que aquí estás», espetó, señalando a Rita con el dedo. «Viviendo con este guardabosques mientras yo intento arreglar el desastre. Engañándome con el primer tipo que se cruza. Cuida tus palabras, Yaroslav Igorevich», dijo Miroslav con calma interponiéndose. «No toleraré insultos en mi casa. ¿Qué harás? ¿Me envenenarás con tus brebajes? No me hagas reír». «Curandero», bufó Yaroslav. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rita con frialdad. «¿Qué quieres? ¿Aún lo preguntas?», espetó él. «Encontraste los documentos de los Belsky y en lugar de dármelos a mí, tu esposo, te escondes aquí conspirando a mis espaldas. Todo lo que Margarita encontró le pertenece legalmente», intervino el hombre del traje gris al entrar. «Permítanme presentarme, Oleg Viktorovich Samokin, abogado del señor Shadrin». «¿Qué quiere?», preguntó Rita, cruzando los brazos. «Proponemos un acuerdo razonable», dijo el abogado, sacando unos papeles del maletín. «Usted entrega los documentos y cualquier objeto de valor, y a cambio recibe 3 millones de rublos y un divorcio sin disputa de bienes. De lo contrario», añadió tras una pausa dramática, «el señor Shadrin solicitará la custodia exclusiva del menor. Dada su situación inestable y sus dificultades económicas, el tribunal probablemente... ¿Me está amenazando?». La rabia se le atragantó a Rita. «¿Quitarme a mi hijo? Cada vez caes más bajo, Yaroslav». «No es una amenaza, es sentido común», interrumpió él. «¿Qué puedes ofrecerle a Lukian? ¿Una vida en el campo? ¿Una escuela a horas de distancia? Yo puedo darle la mejor educación, oportunidades reales, un futuro. ¿Un futuro con un padre que le enseñe la mentira y la traición? Ya basta», gritó Yaroslav. «¿Dónde están la caja y los documentos? Sé que los encontraste». «Rudakov», dijo. «¿Rudakov?». Una nueva voz cortó la tensión como un cuchillo. Una mujer elegante, de unos 60 años, se erguía en el umbral, postura impecable, mirada de acero. «¿Lidia Konstantinovna?». Rita apenas podía creerlo. «Madre». Yaroslav palideció. «¿Qué haces aquí?». «Vine a ver hasta dónde eres capaz de caer, hijo mío», respondió ella, entrando en la cabaña con un desprecio gélido hacia el abogado. «Y al parecer, el fondo aún no lo has tocado». «Aléjate de esto, madre», gruñó él. «Es asunto mío». «¿Tuyo?», se burló ella. «¿Por qué no le cuentas a Rita que tu empresa está al borde de la bancarrota? ¿Que te ahogas en deudas? ¿Que Antares solo se mantiene por promesas que ya nadie cree?». El abogado se aclaró la garganta. «Lidia Konstantinovna, este es un asunto legal privado». «Silencio», lo cortó ella con la mirada. «Rita jamás pensó darte esos 3 millones. No los tiene. Todo este proyecto del resort es una estafa. Inversores ficticios». «Rudakov, cállate». Yaroslav se volvió contra ella. «No entiendes». «Lo entiendo todo», respondió con voz serena. «Callé demasiado tiempo. Ignoré tus engaños, tu relación con esa trepadora de Albina. Pero se acabó», se dirigió a Rita. «Perdóname, querida. La culpa es mía por criar a un hijo así». Sacó una memoria USB de su bolso y se la entregó. «Aquí está todo, las finanzas de Antares, la correspondencia con Rudakov, la estafa con los terrenos. Yaroslav me nombró su apoderada. Tenía acceso completo. Estoy dispuesta a testificar». Yaroslav jadeaba de ira. «¿Traicionarías a tu propio hijo? ¿Por ella? ¿Por él?». «Por mi nieto», respondió firmemente Lidia. «Para que no crezca y se convierta en alguien como tú. Y también por ti. Quizás este golpe a tu ego despierte tu conciencia». Yaroslav, fuera de sí, estrelló una taza contra la pared. «Se arrepentirán todos ustedes». Se volvió bruscamente hacia Rita. «Y tú, ingrata, te saqué de la pobreza. Te di un nombre, un lugar en la sociedad. ¿Quién sería sin mí? Una restauradora fracasada, ganando una miseria». «Sigo siendo restauradora», respondió Rita en voz baja. «Y nunca me avergoncé de ello, solo de haber olvidado quién era intentando convertirme en tu sombra». En ese instante Lukian apareció en el umbral, con las mejillas húmedas. «Papá, no le grites a mamá. Por favor, detente». Yaroslav, al ver a su hijo, trató de recomponerse. «Lukian, ven. Te llevaré conmigo a la ciudad. Tendrás una habitación nueva, juguetes nuevos». «No quiero irme contigo», replicó Lukian, apartándose. «Eres malo. Pensé que eras bueno, pero me equivoqué». Salió corriendo de la casa cerrando la puerta de un portazo.
Rita intentó ir tras él, pero Miroslav la detuvo con suavidad. «Déjamelo a mí», dijo echando a correr hacia el lago. «Tú quédate y resuelve esto aquí». Yaroslav se dirigía hacia la salida, pero Lidia Konstantinovna le cortó el paso con firmeza. «No te vas hasta que terminemos de hablar», Oleg Viktorovich añadió dirigiéndose al abogado. «Creo que será mejor que se retire. Esto es un asunto familiar». El abogado, percibiendo el cambio de ambiente, se marchó sin protestar. Solo quedaron en la cabaña Rita, Yaroslav y su madre. «¿Qué es lo que realmente quieres, Yaroslav?», preguntó Rita, agotada. «¿Dinero? ¿Poder? ¿O simplemente no puedes soportar que alguien viva fuera de tu control? No entiendes nada», murmuró él, dejándose caer en una silla, de repente avejentado, derrotado. «La empresa está al borde del colapso». Secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Antes era distinto. Reía, me leía cuentos. Miroslav suspiró, buscando las palabras adecuadas. «Mira, Lukian, a veces las personas se pierden. Igual que uno puede perderse en un bosque, también puede extraviarse en la vida. Tu padre se desvió del camino persiguiendo cosas que creía importantes: dinero, éxito, poder. Pero al hacerlo, olvidó los verdaderos tesoros. ¿Te refieres a mamá y a mí?» «Exacto», asintió Miroslav. Luego recogió una piedra plana y la hizo rebotar sobre la superficie del lago. «Pero incluso los que se pierden pueden encontrar el camino de regreso, si lo desean. ¿Tú crees que papá va a querer volver?» «No lo sé», respondió Miroslav con honestidad. «Pero tú puedes mostrarle el camino, con amor. Solo no dejes que vuelva a herir a tu madre. Es la mujer más valiente que he conocido». Las semanas siguientes se convirtieron en una intensa batalla legal. Rita solicitó el divorcio y reclamó su derecho a la herencia como única heredera de Antonina Petrovna. Yaroslav y Rudakov intentaron impugnar su legitimidad, acusándola de ocultar hallazgos valiosos. El caso atrajo la atención pública de forma inesperada. Periodistas locales descubrieron el conflicto sobre las tierras del lago Tranquilo y la herencia histórica de la familia Belsky. El juzgado se llenó hasta los pasillos. Activistas medioambientales, reporteros, historiadores y curiosos ocupaban cada rincón. La noche previa a la audiencia decisiva, Rita no podía dormir. Sentada en el porche de la cabaña de Miroslav, observaba las estrellas cuando él se le unió en silencio. «¿Tienes miedo?», le preguntó en voz baja, sin mirarla. «No por mí», negó ella con la cabeza. «Por Lukian, por esta tierra. Porque todo esto haya sido en vano. ¿Sabes?», dijo Miroslav tomándola de la mano con ternura. «Baba Tonia me contó una historia. Cuando Gleb Belsky supo que iban a arrestarlo, tuvo la oportunidad de huir por un pasadizo oculto, quizás al extranjero. Pero se quedó. No puedo abandonar lo que estoy destinado a proteger», dijo. «¿Y crees que me parezco a él?», preguntó Rita con una sonrisa amarga. «No soy una heroína, Miroslav. Solo soy una madre que defiende a su hijo y su hogar». «¿Y eso no es acaso ser una heroína?», replicó él. La sala del tribunal era un horno, saturada de gente. Rita sostenía la mano de Lukian con fuerza mientras los abogados exponían sus argumentos. Al otro lado, Yaroslav permanecía pálido con la mirada perdida, evitando el contacto visual con su familia. Ni Albina ni Rudakov estaban presentes. Lo acompañaba un nuevo abogado, de rostro afilado y mirada implacable. Cuando el juez invitó a Rita a hablar, ella se levantó con lentitud, respiró hondo y pronunció un discurso sin notas, nacido del corazón. «Señoría, he reflexionado mucho sobre lo que significa heredar. No se trata solo de bienes o documentos. Es memoria. Es responsabilidad. Es un deber hacia el pasado y hacia el futuro. Antonina Petrovna no conservó el legado de los Belsky por ambición, sino por respeto a la historia. Y yo quiero continuar su labor». Miró a su alrededor. «Por eso, dono los documentos históricos y los objetos valiosos hallados al Museo Histórico Regional. Que el legado de los Belsky, la historia de esta orilla silenciosa, pase a formar parte de nuestra memoria colectiva. Que esta tierra siga siendo lo que siempre fue, un refugio sereno donde conviven la naturaleza y la historia». Una ola de aplausos rompió el silencio. Poco a poco, los presentes comenzaron a levantarse. Yaroslav no se movió. Con la cabeza gacha, comprendía que no solo había perdido el caso, sino algo mucho más valioso,
El tribunal declaró los documentos de valor histórico, ordenó su traslado al museo y concedió una compensación a Rita. La tierra fue reconocida como legítima herencia suya. El proyecto inmobiliario fue cancelado por atentar contra el valor ecológico y cultural del lugar. A la salida del juzgado, Rita se encontró cara a cara con Yaroslav. ¿Estás satisfecha?, gruñó él. Me has destruido, te destruiste tú mismo, Yaroslav, respondió ella con calma. Pero aún conservas lo más valioso, la oportunidad de cambiar. Por Lukian. Él todavía te quiere. Yaroslav alzó los ojos, llenos de amargura y por primera vez de remordimiento. La empresa está en quiebra. Estoy arruinado. ¿Qué clase de padre soy ahora? Uno verdadero, susurró Rita. Por fin, uno de verdad. Afuera, Miroslav y Lukian los esperaban. El niño, al ver a su padre, dudó por un instante y luego corrió hacia él, abrazándolo con fuerza por las piernas. Yaroslav acarició su cabeza con torpeza. Lágrimas, sinceras y desconocidas para él, asomaron en sus ojos. «Cuida a tu madre», murmuró. «Es más fuerte de lo que jamás imaginé». De regreso a la orilla tranquila, Lukian dormía profundamente en el asiento trasero, agotado por la intensidad del día. Rita miraba el camino, teñido de dorado y carmesí por el atardecer. «¿Crees que cambiará?», preguntó sin aclarar a quién se refería. Miroslav tamborileó los dedos en el volante, pensativo. «No lo sé, pero ahora tiene una oportunidad. A veces, perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que importa para ti?», preguntó ella sin pensar. Él la miró fugazmente, y en esa mirada, Rita vio tanto la respuesta que temía como la que más deseaba. «Algo que encontré hace poco», susurró. «Y que tengo miedo de perder». La cabaña los recibió con la luz cálida derramándose por las ventanas. Lidia Konstantinovna los esperaba con la cena servida. Una familia nueva, nacida de las ruinas de la antigua. Como un ave fénix resurgida de las cenizas. «¿Está todo bien?», preguntó al verlos entrar. «Todo está empezando», respondió Rita, sintiendo por primera vez en meses cómo el peso en su pecho comenzaba a disiparse. Y en la orilla tranquila, donde las manos codiciosas no habían logrado penetrar, en la antigua finca con su taller oculto, el viento pasaba las páginas de los libros como si iniciara un nuevo capítulo. La primera nieve cayó en silencio, cubriendo la tierra de blanco. El viejo huerto se convirtió en un reino encantado. Rita observaba desde la ventana de su estudio cómo la luz del sol brillaba sobre las ramas escarchadas de los manzanos. 3 meses, solo 3 meses desde aquel día en el tribunal. Y sin embargo, parecía haber pasado toda una vida. En el taller olía a aceite de linaza, trementina y madera. Sobre el banco de trabajo, descansaba una antigua iconografía ennegrecida por el tiempo, con la imagen apenas visible de la Virgen. Rita retiraba con esmero capas de hollín y suciedad acumuladas durante años, revelando los colores originales del cuadro, sorprendentemente vívidos, ocultos bajo el tiempo, como mi propia vida, pensó, mientras trabajaba con un pincel fino. Lo que una vez pareció perdido, simplemente había estado esperando su momento. «Mamá, mamá», irrumpió Lukian en el estudio, trayendo consigo el aire fresco del invierno y un torbellino de alegría. «Mira lo que hicimos el tío Miroslav y yo». Desplegó una gran hoja de papel, un plano meticulosamente dibujado de un sendero ecológico, marcado con especies vegetales, zonas de anidación de aves y madrigueras de animales. «El tío Miroslav dice que en primavera pondremos carteles con mis dibujos e información sobre cada especie, y construiremos refugios especiales para observar aves». «Respira, Lukian, respira», rió Rita, limpiándose las manos en el delantal. «Es una idea maravillosa. ¿Pero a qué viene tanta prisa?» «Nos lo aprobaron», gritó el niño, dando saltos de emoción. «Llamaron de la administración. Nuestro proyecto Ecoestancia recibirá una subvención para su desarrollo». Miroslav apareció en el umbral, con una sonrisa que le robó el aliento a Rita. «No pensaba decir nada todavía», dijo, con los ojos brillantes. «Quería que fuera una sorpresa. Pero este pequeño huracán», le revolvió el cabello a Lukian, «me sorprendió con los documentos al llegar de la escuela. Ahora el autobús escolar lo deja aquí», explicó. «El director lo permitió ya que está colaborando en el proyecto».
Después de todo, cuenta como trabajo científico. La vida comenzaba a rehacerse lentamente pero con firmeza. Tras ganar el juicio, Rita utilizó la compensación del museo para restaurar la finca. Inesperadamente, Lidia Konstantinovna se convirtió en una aliada, ayudándola con los trámites para fundar un taller museo privado. Jamás imaginé que agradecería mi meticulosidad y experiencia burocrática, comentó, moviéndose con destreza entre formularios y licencias. Rita renunció al Museo Regional en silencio, sin escándalos. Al conocer sus planes, el director solo negó con la cabeza. Siempre supe que usted era especial, Margarita Vasilievna. Nunca encajó del todo entre nuestras paredes institucionales. Pero cuídese. Una iniciativa privada, en medio de la nada, exige nervios de acero. Pero Rita no se estaba protegiendo a sí misma, sino aquello que estaba construyendo. Un pequeño taller museo, donde ofrecía clases magistrales de restauración. Una finca renacida que, con cada día, se parecía más a lo que siempre debió ser. Un refugio de cultura y armonía. Y Lukian, su mayor tesoro. Una fría tarde de diciembre, su hijo regresó del bosque con Miroslav, rebosante de emoción. «Mamá, mamá», irrumpió en la casa con los ojos brillantes. El tío Miroslav salvó a una grulla herida. La encontramos junto al lago, con un ala lastimada. Tienes que ver cómo la vendó, como un doctor de verdad. Mamá, él es increíble. Puede hacer de todo, de todo. Rita cruzó una mirada con Miroslav, que desvió la vista con modestia. No exageres, murmuró, frotándose las manos enrojecidas por el frío. Solo le entablillé el ala. La cirugía veterinaria no es tan distinta de la humana. Y ahora tenemos una grulla real viviendo en el cobertizo, anunció Lukian, triunfante. Voy a ayudar a cuidarla. Esa noche, cuando Lukian ya dormía, Rita y Miroslav se sentaron junto a la chimenea. Afuera rugía una ventisca, y las paredes de troncos crujían con el frío. Cuéntame, pidió Rita en voz baja, sobre ti, sobre lo que hubo antes de esta orilla tranquila. Miroslav contempló las llamas durante un largo momento, reuniendo sus pensamientos. Fui cirujano en la capital, dijo al fin. Cirujano cardíaco. Tenía futuro. Trabajaba en una investigación. Estaba casado. Olga se llamaba. También era médica. Esperábamos un hijo. Se detuvo. Rita sintió cómo se le formaba un nudo frío en el pecho. Comenzaron las complicaciones en el 7º mes, continuó con voz lejana, casi clínica. Preeclampsia, seguida de desprendimiento de placenta. Cesárea de emergencia. No podía operar yo, por supuesto. El bebé nació sin vida. Olga le sobrevivió 3 horas. Rita tomó su mano en silencio, grande, de dedos largos, una mano sanadora que no pudo salvar a los suyos. No pude seguir en el hospital. Cada pasillo, cada sala me lo recordaba. Y vine aquí, al lugar de origen de mi padre, buscando sanar o quizás desaparecer. Pero el bosque no me lo permitió. Y la vieja Tonia tampoco. Sonrió levemente. Me enseñó sobre hierbas, medicina tradicional. Me dijo, no puedes renunciar al don de sanar solo porque tú estás herido. La chimenea crepitó, lanzando chispas al aire. ¿Has sanado?, preguntó Rita en voz baja. No, respondió apretándole la mano. Heridas así nunca sanan del todo. Se vuelven parte de uno. Como cicatrices, deforman y definen al mismo tiempo. Al día siguiente llegó una carta de Yaroslav. No era un correo electrónico, ni una llamada, sino una carta real, en papel fino, escrita con su trazo agudo y elegante. Rita, te escribo desde Barcelona, después del colapso. Pensé que mi vida había terminado. Pero resulta que recién comenzaba. Fuera del caparazón que construía alrededor de mí, trabajo en una firma de arquitectura. No como director, sino como diseñador común. Y por primera vez en años, dibujo mis propios bocetos en lugar de firmar los de otros. No pido perdón. He hecho demasiado que no puede deshacerse. Y no te pido que vuelvas. No merezco ni a ti ni a Lukian. Solo quiero que seas feliz. Y si ese médico del bosque te hace feliz, entonces es mejor hombre de lo que yo jamás fui. Cada mes se transfiere dinero a la cuenta de Lukian. No es caridad. Es mi deber como padre. Yaroslav. Rita leyó la carta 2 veces. No había rencor ni reproche. Solo una serena aceptación. Ese hombre ya no tenía poder sobre su corazón.
Ni por amor, ni por resentimiento, solo quedaba una débil esperanza de que realmente hubiera encontrado el camino. Esa misma noche, reunió el valor para mostrarle la carta a Lukian. Fue una de las conversaciones más importantes y más difíciles de su vida. ¿Papá nos abandonó?, preguntó el niño sin rodeos tras leerla. No, respondió Rita, escogiendo sus palabras como si manejara fragmentos de un jarrón valioso. Se fue para construir una nueva vida. Pero siempre será tu padre. Incluso cuando las personas cometen errores, incluso desde lejos, los padres no dejan de ser padres. ¿Como tus cuadros?, preguntó Lukian de pronto. Cuando los restauras, no haces uno nuevo. Solo descubres el verdadero que estaba debajo. Rita se quedó inmóvil, conmovida por la profundidad de su comparación. Sí, cariño. Exactamente eso. Cada persona es como un cuadro. A veces, la suciedad y el hollín tapan los colores reales. Pero siguen ahí, debajo. Entonces, ¿papá también puede restaurarse? La esperanza iluminó el rostro del niño. Está intentando restaurarse, respondió ella, abrazándolo. Y tu amor lo ayuda a lograrlo. La primavera llegó de forma repentina y exuberante, como suele hacerlo tras un invierno crudo. El proyecto Ecoestancia floreció junto con la tierra. Se despejaron antiguos senderos y se plantaron hierbas medicinales a lo largo de los caminos. En el mirador, donde una vez se halló la caja de los Belsky, ahora se daban charlas sobre la flora y fauna local. El día de la inauguración oficial del Museo Taller llegó un equipo de televisión regional, junto con un periodista del diario, un hombre robusto con gafas y una libreta en mano. Vasily Stepanov se presentó. Noticias regionales. Mironka, bribón. ¿Cuántos años han pasado, Vasia? La sorpresa de Miroslav se transformó en alegría genuina. ¿Qué te trae por aquí? Una primicia, por supuesto. Podría ser. Reconocido cirujano capitalino devuelve la vida a la finca Belsky, o secretos de oficial reprimido de la NKVD salen a la luz tras 80 años. Elige tu titular. Al notar la incomodidad de Rita, añadió con una sonrisa conciliadora. No te preocupes, no escribo para la prensa amarilla. Haré un reportaje a la altura. Siguieron los discursos, el brindis, el corte simbólico de la cinta. Más tarde, Vasily llevó a Rita a un lado. Por cierto, pensé que te gustaría saberlo. El notario Rudakov y el socio de tu exmarido fueron arrestados ayer. Fraude inmobiliario a gran escala. El hallazgo de los documentos Belsky desencadenó toda la investigación. Un inversor se puso nervioso y presentó una denuncia. El proyecto cobraba cada vez más relevancia. Los talleres de restauración de Rita se convirtieron en una atracción destacada. Un día, un hombre alto, algo encorvado, con barba de profesor, se inscribió en uno de los cursos. Mikhail Danilovich Krechetov se presentó. Historiador del arte especializado en pintura rusa de finales del siglo XIX y principios del XX, recorrió el taller guiado por Rita, quien le mostró las técnicas empleadas en la restauración de mobiliario antiguo. Al llegar a la copia inacabada de la novena ola, Krechetov se detuvo, petrificado. «Dios mío», susurró, acercándose al lienzo. «No puede ser. Esta es la técnica de Abraham Belsky. Esa textura, esa pincelada inconfundible». Se volvió hacia ella. ¿Sabes quién es? Tengo una fuerte sospecha, respondió Rita con un leve asentimiento. El padre de Gleb Belsky, oficialmente declarado desaparecido en 1937, no se había desvanecido del todo. El entusiasmo del historiador era palpable. Estuvo aquí. Esta obra, aunque inconclusa, es posterior, sin duda fue pintada en los años 50. El estilo es más maduro. Es un hallazgo sensacional, la búsqueda en los archivos se intensificó. Y un día, Rita encontró lo que tanto había anhelado. Una carpeta delgada con el expediente personal de un tal Andrei Nikolevich Belov, vigilante forestal. Belov es Belsky, afirmó Rita con suave certeza ante Miroslav. Cambió su identidad tras el arresto de su hijo, y Antonina no lo acogió por casualidad. Sabía exactamente quién era. Juntos, añadió Miroslav, protegieron los recuerdos familiares, conservaron las reliquias y siguieron pintando. Porque el arte, como la naturaleza, sobrevive a cualquier régimen. Cuando llegó la primavera, la tierra derretida vibraba con savia y vida. Rita y Miroslav sembraron hierbas medicinales a lo largo de los senderos del parque restaurado.
Lukian corría entre los bancales, colocando carteles ilustrados a mano junto a cada planta. «Mamá, esta es valeriana, esta es hierba de San Juan, y esa es manzanilla», decía acomodando los rótulos. «El tío Miroslav dice que cada planta es como un pequeño médico, solo hay que saber qué cura». Miroslav lo observaba con ternura, sin disimulo. Luego tomó las manos de Rita, aún cubiertas de tierra. «Pensé que mi vida había terminado el día que perdí a mi familia». Su voz temblaba. «Pero ahora entiendo que apenas comenzaba. Tú y Lukian me enseñaron a ver la maravilla del mundo otra vez, como los brotes verdes tras un incendio forestal». No dijo más. Rita selló sus labios con un beso salado por lágrimas. «La novia está lista». Asomó Lidia Konstantinovna por la puerta, donde Rita se acomodaba el cabello. «Casi», respondió con una sonrisa ajustando su sencilla corona de flores silvestres. «Sin velo, sin diamantes, solo flores vivas y un vestido de lino». «Estás hermosa», dijo Lidia, limpiándose una lágrima. «Miroslav tiene suerte. Ambos la tienen». La boda fue modesta, celebrada en el antiguo cenador junto al lago, el mismo lugar donde años atrás hallaron la caja de joyas. Unos pocos amigos cercanos, habitantes locales, el periodista Vasily con su cámara y Lukian, el pequeño padrino serio con un ramo de flores del campo. Tras los anillos y el brindis, Miroslav tomó a Rita de la mano. «Tengo un regalo para ti. Ven», la condujo al embarcadero, donde una pequeña barca de madera se mecía sobre el agua. «Quiero mostrarte algo». Remó hasta el centro del lago, desde donde la finca se revelaba en toda su gloria restaurada. La casa solariega, el parque cuidado, los senderos sinuosos. «Es hermoso», susurró Rita. «Como si el pasado hubiese vuelto, pero más luminoso». «Esta orilla tranquila siempre será un lugar sagrado para nosotros», dijo él deteniendo los remos. Sacó una cajita del bolsillo. «Por eso quise darte esto aquí, lejos de todos». Dentro había un colgante, una pequeña llave de plata, suspendida de una fina cadena. «Es de la caja de los Belsky», dijo Rita, sorprendida. «No», respondió Miroslav con una sonrisa. «Es un símbolo, la llave de la nueva vida que estamos construyendo juntos». Un año después, Rita dibujaba en la veranda de la finca restaurada. Sus manos de restauradora, entrenadas en la precisión, guiaban el lápiz con confianza. El boceto cobraba vida. Lukian, ella, Miroslav y la pequeña Antonina dormida en los brazos de su padre. Desde el interior, sonaba la risa de Lukian enseñándole a su hermanita un dibujo. «Mira, Tonia, es la grulla que rescatamos. ¿Ves qué patas tan largas tiene?» La pequeña, de apenas 4 meses, no comprendía, pero se reía con la pura alegría de escuchar a su hermano. Lidia Konstantinovna, de visita esa semana, tejía en una mecedora, contemplando a sus nietos con la serenidad de quien por fin ha hallado su lugar en el mundo. Rita alzó la vista y miró hacia el sendero que llevaba a la finca. Su corazón dio un vuelco. Reconoció las siluetas. Avanzando con ayuda de un bastón, venía su padre, Isot Mikhailovich. A su lado, su madre, Valentina Georgievna, lo acompañaba con ternura. Por fin habían hecho el largo viaje desde la ciudad para conocer a su nieta. «Abuelo, abuela», gritó Lukian, saliendo corriendo a su encuentro. Isot Mikhailovich, cojeando sobre su pierna ortopédica, apresuró el paso con los brazos abiertos. Ese hombre, quien enseñó a Rita a ver belleza en lo roto, era ahora prueba viva de su mayor lección. Lo que se rompe puede recomponerse y renacer. Mientras observaba la escena, una felicidad profunda la inundó. Esa paz rara que solo conocen quienes han sufrido sin volverse de piedra. Miroslav se unió a ella en la veranda, con Antonina en brazos. Se quedó en silencio a su lado. «Ahora el cuadro está completo», dijo en voz baja. «Sí», susurró Rita. «Como un lienzo restaurado donde cada grieta y mancha ha pasado a ser parte de la obra. No un defecto, sino una característica». Antonina tocó la mejilla de su madre con su manita como si sellara lo dicho, y Rita comprendió, la orilla tranquila no era ya un lugar, sino un estado del alma, donde el bosque susurra, el lago resplandece, y quienes han sido quebrados por la vida aprenden a volverse enteros otra vez. La orilla tranquila guarda muchas historias, de traición y lealtad, de pérdida y redescubrimiento. Quizás todos, en algún momento, necesitamos nuestra propia orilla tranquila.
Un lugar donde reunir los pedazos de la vida, donde reaprender a ver belleza en lo imperfecto. Rita encontró no solo la fuerza para sobrevivir a la traición, sino para construir un nuevo mundo. Para ella, para su hijo, para Miroslav, y para todos los que hoy visitan la ecofinca. ¿Y tú? ¿Podrías, como Rita, mantener el corazón abierto después de todo lo ocurrido? ¿O habrías elegido otro camino? Tal vez tú también tuviste un Miroslav en tu vida. Alguien que apareció en tu momento más oscuro y te tendió la mano. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas de esta historia y de sus personajes. Si te ha conmovido, deja un me gusta y compártela con tus seres queridos. Tal vez alguien necesite leerla hoy para encontrar esperanza. Y no olvides suscribirte, porque aún quedan muchas historias por contar. Porque en cada vida, por más ordinaria que parezca, hay una orilla tranquila. Un lugar donde el dolor se convierte